Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Hola. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Arte de Estar Bien, un espacio para escucharnos, para cuestionarnos y acercarnos a eso que realmente importa, nuestro bienestar. Y bueno, ya hace 8 días no estuvimos aquí en programa, entonces ya como que extrañaba esta sensación de estar aquí. Sí, se siente como nuevo, ¿no? Como si Sí. fuera una experiencia nueva. Y el pasado que no vine, pero Exacto, pero pues lo bueno es que les traemos un nuevo capítulo y el día de hoy les traemos otra invitada especial que es muy buena en su trabajo y sobre todo que creo que lo que aquí nos dedicamos es traerles profesionales muy preparados y por eso el día de hoy les trajimos a la doctora Catherine Bejerano. Ella es sexóloga, entonces nos va a venir a hablar sobre esta parte de la sexualidad sin estigmas que suelen haber aquí, sobre todo en países latinoamericanos. Entonces, démosle una cálida bienvenida a nuestra invitada. Hola, Catherine. Tardes, ¿cómo están? Primero, pues quiero agradecerles por este espacio, por abrirle la puerta a hablar de este tema, como tú bien lo dices, sin estigma, sin pena, sin vergüenza y con toda la libertad de lo que vamos a hablar. Oye, creo que este tema es muy importante porque justo está tan estigmatizado que muchas veces no se habla, incluso en este tipo de programas, como que a veces no hay tanta información. Y creo que el hecho de que te dediques a esta parte y que nos puedas proporcionar un poco de tu conocimiento está fantástico. Y bueno, justamente para poder entrar un poquito a esta parte del tema, me gustaría que pudieras darnos el significado de lo que es la sexualidad, por favor. Bueno, mira, la sexualidad, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, es algo que nace con uno y se muere con uno. Entonces, no solamente a veces cuando nos hablan de sexualidad, nosotros inmediatamente pensamos en un encuentro, una relación sexual, y eso es algo mucho más profundo que tiene que ver con nosotros mismos, cómo nos identificamos, cómo nos construimos, con autoestima y cómo nosotros hacemos saber eso, cómo expresamos nuestro deseo, nuestro placer, el erotismo, inclusive va a la parte reproductiva, pero no quiere decir que sexualidad sea solamente ni el encuentro sexual, ni tampoco solo la reproducción, es un conjunto de cosas muy grande que va muy profundo en nuestra parte, en nuestro ser y nos acompaña durante absolutamente toda nuestra vida. Ujú. Y por eso creo que es importante que podamos comprender mejor este tema, ¿no? Como tú bien dices, es algo que vamos a estar desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, Exacto. yo quisiera saber, desde esta perspectiva que tú nos comentas, ¿por qué es que existe la sexología clínica? Bueno, mira, yo digamos como que la sexología, yo soy médica y estudié acá en Colombia, como pueden ver, yo soy colombiana, acá en Ujú. Colombia existe la sexología como una residencia médica, entonces tú vas y te formas en la universidad 3 años y estás 24/7 estudiando sexología. Esta rama de la medicina, la sexología, se encarga precisamente de estudiar muy profundamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, la sexualidad es ese conjunto tan profundo donde tú tienes que evaluar la parte física, la parte mental, la parte afectiva, la parte social, ¿sí? Es la parte cultural. Tú tienes que evaluar absolutamente todas las esferas. Entonces, cuando tú vas y acudes a un profesional en sexología clínica, eh, tú vas buscando, digamos, como esa parte científica, sólida, donde tú puedes encontrar respuestas a las interrogantes que surgen en algún momento relacionadas con tu sexualidad o con la sexualidad en pareja o la dificultad en compartir la sexualidad. Por supuesto, hay otras ramas también muy importantes. Creo que esto es una red de profesionales que nos apoyamos y alguien quien tiene un protagonismo importante es los psicólogos que se dedican a hacer terapia sexual, porque todos vemos, digamos, como tenemos una perspectiva, ¿cierto?, en común, que es mejorar la sexualidad de las personas quienes nos consultan. Entonces somos varios trabajadores de la salud que estamos interrelacionados para trabajar por la sexualidad, que eso es lo que pretende la sexología. Ok.
Y bueno, creo que también esto es muy importante, ¿no? Porque al final es un conjunto de diferentes disciplinas y que justamente en este mismo conjunto se trabaja como con ciertos puntos específicos dentro de la misma sexualidad. Y bueno, aquí justamente me surge una duda. ¿Qué tiene que ver como la sexualidad con nuestra salud mental, con la cuestión de nuestra salud física, emocional? Mira, una sexualidad saludable es una idea que tú te puedes llevar de qué tan saludable está una persona, físicamente, emocionalmente, ¿sí? Porque cuando tú funcionas sexualmente, tú estás muy conectado con tu cuerpo y tu cuerpo está funcionando bien, a todo nivel. Como yo le digo, como muy a grandes rasgos a mis pacientes cuando llegan a la consulta, dos motivos muy grandes que yo puedo explicarte porque puede haber algún inconveniente con la sexualidad. Primero, porque tu cuerpo no está bien anatómicamente, fisiológicamente, entonces tenemos que entrar a estudiar patologías que pueden llegar a producir cambios en la sexualidad. Y segundo, porque tú no estás bien con tu sexualidad, no te aceptas como una persona con sexualidad, un ser humano con sexualidad, o porque hay ideas, falta de educación sexual o ideas en contra de la sexualidad que no han permitido que tú estructures tu sexualidad y la vivas de una manera mentalmente saludable y de comportamentalmente, afectivamente, a todo nivel. Ujú. Ujú. Oye, y precisamente creo que también esto se viene mucho de la mano con la cuestión de que a veces nos incomoda mucho incluso hablar sobre esta parte, ¿no? Sobre nuestra sexualidad, nos da como hasta cierta vergüenza. Entonces, yo quisiera que nos dieras ese punto de vista profesional sobre por qué hablar de estos temas como lo es la sexualidad nos llega a generar esa incomodidad o esa vergüenza. Claro, acá hay algo súper importante y es que la mayoría de las personas, creo que en nuestras culturas, no recibimos educación sexual, ¿sí? Y es como el común denominador, entonces no estamos acostumbrados a tener esa información y a conversar acerca de la sexualidad de una manera cómoda. Muchas veces yo hablo con mis pacientes o si tú recuerdas, cuando se pregunta, los papás evaden las preguntas, se ponen rojos, van y cambian el tema. Entonces, todo desde ahí empieza esa incomodidad con la sexualidad, donde desde niños entendemos que es un tema que de pronto se debe evitar. Si nosotros damos educación sexual, que es para cada edad, tú a un niño no le vas a hablar lo mismo que le hablas a un adolescente, ¿cierto? Entonces, si tú das educación sexual desde que los niños están pequeños, para su edad, si les enseñas los nombres de los genitales, si les enseñas a cuidar su cuerpo y de ahí vas dando, digamos, como esas pautas tan importantes, cada vez va a ser más normal, más cómodo, más satisfactorio hablar de la sexualidad sin vergüenza, sin pena, sin temor, y eso se ve reflejado en la relación de pareja, porque muchas parejas no pueden hablar de sexualidad precisamente porque no han tenido el espacio. Ujú. Ok, y sí, justo creo que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, como decimos, a veces la misma sociedad o la parte cultural muchas veces nos lleva como a este rechazo hacia hablar ese tema, ¿no? Pero creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? El ver estrategias justamente para poder empezar a comunicarnos y ser más incluso conscientes de nuestro cuerpo y el poder comunicarlo de una manera sin tener como ese estigma como tal. Ahora, me gustaría justo preguntarte el ¿cómo es que puedo llegar como a aceptar mi sexualidad? Bueno, mira, lo primero es que tenemos que entender que somos seres sexuales, como les mencionaba, toda la vida. Cuando nosotros dejamos de pelear con eso, entendemos que podemos expresar nuestro deseo siempre desde el respeto y teniendo en cuenta el consentimiento, ¿cierto? Siempre dentro de las normas sociales y legales que tenemos preestablecidas, por supuesto, pero también aquí quiero, digamos, como dar un poco de apertura y es a esas personas que tienen dificultad en la construcción de la orientación sexual diversa, que tienen una orientación sexual diferente a lo normativo que es la heterosexualidad, o personas que hacen parte de grupos trans, personas que tienen diversidad sexual y que les cuesta construirla precisamente porque nuestra cultura nos enseña que lo normal es que tú seas heterosexual, lo anormal es lo que pasa de ahí en adelante. Realmente eso también es un camino de aceptación que va muy de la mano con este tema de salud mental, porque tú ves
la cantidad de pacientes que pueden entrar en ansiedad, en depresión y otras muchas patologías derivadas a la dificultad de la aceptación de la sexualidad. Ahora bien, no solamente pasa en la diversidad sexual, también pasa en todos los seres humanos y a todos niveles. Tú ves personas que tienen dificultad, pena de expresar su deseo sexual, que tienen pena de tener un encuentro sexual con su pareja, que tienen dificultades para manifestar lo que les gusta en la sexualidad o que no se conocen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer esas paces con la sexualidad es entender que nosotros somos seres sexuales siempre. Ujú. Y precisamente de aquí me surge como esta duda, ¿no? Porque tú bien mencionas que a veces incluso nos cuesta trabajo con la misma pareja poder hablar sobre esta sexualidad. Y yo quisiera saber justamente cómo es que podemos acercarnos a nuestras parejas si se nos dificulta, ¿no? Y mencionarles esta parte de la sexualidad, de cómo queremos que quizás se dé incluso. Claro, mira, dentro de la comunicación global hay una parte que es la comunicación sexual. La comunicación sexual es aquella que nos permite tener ese contacto verbal y no verbal, por supuesto, también con nuestra pareja. Los estudios científicos dicen que es mucho más fácil tener un encuentro sexual que hablar de lo que pasó en ese encuentro sexual. Entonces, ahí empezamos a ver que la comunicación sexual es muy difícil. Establecerla precisamente por lo que te mencionaba, por lo que les mencionaba, esa falta de educación sexual y la falta de comodidad, ¿no? Ahora bien, si yo quiero hablar y siento que no soy capaz o que listo, busco un profesional en sexualidad que por favor me ayude a adquirir esas herramientas de comunicación para yo poder manifestarlo. Y lo más importante, tener en cuenta, mira, yo veo el sufrimiento de mis pacientes cuando alguno presenta, por ejemplo, una disfunción y la otra persona empieza a pensar, ¿será que ya no le gusto? ¿Será que ya no me desea? ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que tiene otra persona? Cuando realmente se habla, dicen en consulta como, ya tengo clara la perspectiva, sí, realmente no es que no me quiera, no es que no me desee, es que algo está pasando con su cuerpo. Y ese algo muchas veces no tiene que ver con la otra persona, sino tiene que ver con simplemente compartirlo y buscar solución entre los dos. Entonces, esto que te digo de pronto amplía un poco la perspectiva para que la gente entienda que esto no es raro hablar de sexualidad y que tú puedes hacerlo y es uno de los niveles de intimidad más bonitos en pareja cuando tú te sientas a hablar de eso físico tan maravilloso que pasa en un encuentro sexual. Ujú. Oye, ¿y qué crees? Bueno, ahorita que lo estaba pensando, creo que también aquí algo importante entra esta parte de los límites, ¿no? Y Ujú. cómo podemos estar viviendo como esta vida sexual sin culpa incluso. Claro, claro, porque la culpa, mira, la culpa es algo que carga y la culpa no es útil para nada, para ninguna situación. Cuando tú sientes culpa es sostener algo que para nosotros como seres humanos es insostenible al cabo de un tiempo que la experimentamos. Está bien que tú te responsabilices, pero hay una gran diferencia entre responsabilizarse de lo que uno hace y sentir culpa y sostener esa sensación de, bueno, decimos acá en Colombia, me doy látigo, látigo, pero sigo repitiendo las cosas y eso pasa en la sexualidad. Hay culpa, listo, pues entonces busquemos soluciones porque eso hace parte de responsabilizarte de tu sexualidad. Toco la puerta, converso, hablo, leo, investigo, busco un profesional, por supuesto. Ujú. Y sí, justo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque al final, a veces, ante estas situaciones, justamente por lo que hemos aprendido también mucho de nuestra interacción social, pues muchas de esas emociones surgen como una respuesta al mismo aprendizaje que llegamos a tener, ¿no? Y que pues nos dificulta muchas veces tener, pues tal vez, conductas que nos acerquen a eso que nosotros queremos o buscamos. Y justamente aquí me viene una pregunta bien importante. ¿Cómo podemos saber que tal vez algo en mi sexualidad no está funcionando o que tal vez necesito buscar ayuda respecto de este tema específicamente? Mira, es bien importante mencionar que cuando tú sientes algo de incomodidad con tu sexualidad, es algo que explorar. Muchas veces pacientes llegan a mi consulta con comportamientos que son completamente naturales y normales y eso les Ujú, está generando esa incomodidad. No cambiamos el comportamiento porque hace parte de la sexualidad natural del ser humano, pero entonces sí trabajamos en esa incomodidad porque eso es lo que no está permitiendo que se viva la sexualidad saludable.
Hay otras personas que puede que no tengan conductas, que las tenemos que evaluar, las miramos a profundidad, pero lo más importante es que tú te sientas cómodo con lo que tú estás haciendo, ¿sí? Que después de tu vivir tu sexualidad, tú no experimentes culpa, no experimentes angustia, no experimentes sensación de que estás desesperado, de incertidumbre, sino que tú digas, tuve un encuentro sexual o tuve una conducta sexual y sabes qué, me siento feliz, me siento conforme, me llenó la vida, lo busqué por deseo, lo busqué porque quería experimentar eso tan bonito que trae la sexualidad. Cuando el resultado no es ese, hay que buscar ayuda. Oye, y justamente esta parte de que se dan ciertos motivos, claro, para buscar este apoyo, también me surge la duda de cuando no está como tan presente este deseo sexual, muchas veces lo llegamos a confundir también con esa parte, ¿no? Como de que algo está mal conmigo. Entonces, ¿tú qué podrías decirnos al respecto? Claro, cuando no está presente el deseo sexual, mira, la causa nunca es una sola causa. El deseo sexual siempre tiene múltiples factores por los cuales puede llegar a alterarse. Ahí, por ejemplo, yo te digo inicialmente, cuando tengo un paciente, miro la edad, miro sus antecedentes, miro los medicamentos que está tomando, miro todo en perspectiva completa, ¿sí? Y miro si necesito tomarle exámenes para mirar esas causas físicas del deseo metabólicas, hormonales, bueno, una cantidad de cosas. Si yo veo que eso está bien, también miro lo que está relacionado inmediatamente, o sea, todo lo miro en equilibrio, cómo está relacionada esa persona consigo mismo y cómo se relaciona con su pareja, porque muchas veces una causa principal de que se baje el deseo sexual es tu relación de pareja. ¿Sí? Ujú. Tú estás con tu pareja y tienen problemas, se estresan, no se comunican, si se van a comunicar siempre termina en conflicto, ¿sí? En unas discusiones o inclusive en violencia, ¿cómo vas tú a querer a disfrutar de la sexualidad en una situación de esas? Ujú. Entonces, lo que hacemos es mirar también e individualmente, nos vamos y yo les digo, vamos a desenterrar desde que ustedes son niños, cómo construyeron la sexualidad y eso tiene que ver con todas las esferas de la vida. ¿Sí? Con tu interacción con familia, con tu interacción social, cómo está tu autoestima, cómo han sido tus relaciones pasadas, qué información te dieron, qué información te dejaron de dar o qué mensajes implícitos negativos hacia la sexualidad pueden estar influyendo hoy para que tu deseo sexual baje. Ok. Y justamente como para finalizar, me gustaría me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que cambiaría si dejáramos de ver la sexualidad desde este estigma, desde el juicio, y la pudiéramos ver desde el bienestar? Mira, lo más importante es que la sexualidad existe para que tú vivas bien, ¿sí? Ujú. Culturalmente, como tú lo decías, o socialmente nos han enseñado que la educación sexual, por ejemplo, no la enseñan como algo negativo. Entonces tú te Ujú. tienes que cuidar para que no te den enfermedades de transmisión sexual y para evitar embarazos no deseados, por supuesto, eso también tiene que ver. Pero la educación sexual que se imparte no es tú te tienes que ir a un encuentro sexual para fortalecer tu autoestima, para expresarte físicamente, verbalmente, afectivamente, a todo nivel, ¿sí? Entonces, lo más bonito es tu poder vivir una sexualidad saludable, porque eso es un indicador grandísimo de calidad de vida y, por supuesto, de bienestar, ¿sí? Y de que tú Perfecto. estás bien y la estás compartiendo agradablemente. Sí, y con esto me gustaría que pudiéramos cerrar, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia sobre este tema tan amplio, tan bonito que deberíamos de estar viendo desde esta perspectiva como bienestar, justamente lo que estábamos hablando, y que se lleven algo de este programa? Mira, lo más importante es que quien considere que está atravesando por algo difícil con su sexualidad, busque ayuda profesional. Los profesionales estamos de este lado del escritorio escuchando todo el tiempo esto. Para nosotros es lo más normal y por lo general no tenemos una actitud que va a juzgar, que va a decir, pero ¿cómo se le ocurre esto? ¿Pero por qué hace esto? Pero no, por el contrario, estamos ahí para apoyar, para estar presentes y para acompañar a las personas a que construyan una sexualidad saludable. Entonces, lo más importante es que si hay dudas, si hay algo con tu sexualidad que te culpa, que te carga, que te duele,
consúltalo porque siempre va a haber alguien que esté al otro lado, que está para ayudarte, para que tú vivas esa sexualidad como te la mereces. Ok, sí, creo que eso es bastante valioso porque justo como hablamos, pues es un tema que muchas veces está muy estigmatizado y cuesta mucho hablar sobre eso y el pedir ayuda pues es la base de muchas veces. Ok, muy bien, muchas gracias Catherine por toda la información que nos proporcionaste. Creo que ha sido bastante interesante este programa y me gustaría que nos pudieras proporcionar tus redes sociales para que te pudieran contactar, por favor. Claro que sí, en mis redes sociales tengo Instagram, que es Catherine Bejarano, mi nombre como Cathrine, Bejarano con B. Y también la página web que es www.doctorabejarano.com, drabejarano.com. Excelente, muchas gracias, Caterina. La verdad fue muy agradable poderte tener aquí. Esperemos en otro momento también poder invitarte y que nos aceptes la invitación. Ujú. Y bueno, para nuestra audiencia, ya saben, aquí arriba están nuestras redes sociales. También si se quieren contactar con ella, también nos pueden mandar mensajito y nos estamos viendo en un próximo programa. Muchas Muchas gracias. Nos gracias. vemos. Bye. Ustedes. Bye. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.